Notemos aquí, la pregunta sería doko e ikimasu. Eso es para preguntarle a alguien a dónde va o a dónde irá. Doko e ikimasu. Doko e ikimasu. Entonces, ese va a ser el tema de toda esta sección. Doko e ikimasu. ¿A dónde vas? Ok, entonces en este ejemplo tengo aquí América y tengo el verbo iku, que significa ir. Ok, América es Estados Unidos, ¿no? Iku es ir. Ok, ¿cómo diría yo iré a Estados Unidos? ¿Cómo diría eso, Denison? Iré a Estados Unidos. A ver, doko e ikimaska es a dónde irás, Sí, ¿cierto? doko es el interrogativo ¿dónde? Doko es dónde, Sí, correcto. siempre tenemos que E es incluir porque es hacia dónde voy. hacia dónde, sí. Ikimas es ir. Es el verbo iku. Ajá. Ok, entonces sería watashi wa... Perdón, la pregunta era hacia No, no, América. no, iré a Estados Unidos. Ya, Iré a Estados Unidos. sí, ya estamos en el primer Eh, ejemplo acá. ok. Watashi wa América e ikimasu. Watashi wa América e, bien, Ikimasu. hay, watashi wa América e ikimasu. Ahora, ¿cómo diría? El año pasado fui a Estados Unidos. Uf, este es pasado, entonces, Mashta, ok. Uy, el año pasado, Kyonen, meses, años, y- Kyonen, Yonen, Kyonen, Kyonen. Kionen, aquí está, año pasado, ok. Entonces, what, a Estados Unidos. Primero es lugar, luego el verbo y luego el movimiento. Pero aquí hay un tiempo. ¿El tiempo iría antes del verbo? Sí, ¿verdad? Aquí la estructura no ha cambiado, sigue siendo sujeto, tiempo Ujú. y complemento. Ok, eso siempre va al inicio. Quien hace la acción va al inicio. Ok, y el Ok, tiempo va inmediatamente después del sujeto. ok. Es Entonces como, sería, vaya, perdón la interrupción, es como que mire en el caso de la primera frase, ¿no? Si ahí, ujú, por ejemplo, yo dijera que mañana iré a Estados Unidos, simplemente el mañana lo pongo después de la partícula wa. ajá, watashi Esa es wa la... ashita, Sí, ujú, América e ikimasu. sí, básicamente esa es la Entonces, estructura de la frase, la manera más sencilla de hacerlo, pues. Ok, entonces, entonces el año, ¿cómo diría ahora que el año pasado fue a Estados Unidos? watashi wa kyonen América e ikimashita. Oichido, onegaishimasu. Está bastante bien. Está bastante bien su Wa- frase. Watashi wa kyonen América e ikimashita. Bien. Sí, ahí entiendo que lo confunde un poco el hecho de pensar en un tiempo y Ujú, pensar que el verbo está en pasado. Eso fue lo que lo confundió. ahí, ¿Sí? ¿Ok? Pero en realidad la estructura de la frase se mantiene. ¿Ok? El orden de todo se mantiene. Bien, pero sí entiendo que lo confundió bastante pensar en incluir el tiempo y más que nada lo confundió el hecho de que el verbo está en pasado. ajá. Sí, sí, pero eso no deje que eso lo obstaculice, porque el verbo siempre va al final. Ahí. Bien, ahora, ¿cómo preguntaría esto? ¿El próximo año irás a Estados Unidos? Como Ujú. pregunta, ¿no? Sí, como pregunta. Esto sería entonces, em, Carega. Sí, sí, ¿verdad? Si le pregunta a alguien directamente, no es necesario incluir un sujeto, pero puede ser Anata o Kimi. Ok, Anata. Puede Eh, ser Anata o Kimi. y próximo año sería Rainen. Rainen, muy bien. Ok, entonces sería An Anata wa Rainen América e Ikimaska. Bien, Ikimaska. muy bien.
repítala, por favor. Uf, espérame que me hace todo el ki. Anata wa rainen América e ikimasu ka? En este caso yo usé kimi. Kimi wa Kimi wa. Rainen Beikoku e ikimasu ka. Puede ser Beikoku o puede ser América, pero cualquiera es América. válida. Kimi wa Beikoku e ikimasu ka. Estamos diciendo eso, ¿no? Que preguntando si el próximo año irás a Estados Unidos. Bien, bien. Ok, ahora aquí tenemos acá Nihon, tengo Iku, tengo Kaeru y tengo Kuru. Tengo 3 verbos ahí, ¿no? Que es ir, regresar, asumiendo que la persona vive ahí, ¿no? Y Kuru, que es venir. Ok, entonces, ¿cómo diría? Fui a Japón. Fui a Japón. Sería con el verbo iku. Ikimasu. Fui, en pasado, ¿no? Ahí, Watashi wa Nihon e ikimasu. fui. Perdón, fui. Watashi wa Nihon e ikimashita. Okay. Watashi wa Nihon e ikimashita. Muy bien, muy bien. Watashi wa Nihon e ikimashita. En este caso usamos la partícula e porque estamos hablando del verbo ir. Que ir. Okay, entonces nos vamos a tratar de acostumbrar a que principalmente con el verbo ir vamos a usar la partícula e. Con todos los demás vamos a usar ni. Ok, ahora ¿cómo diría? La próxima semana regresaré a Japón. En este caso el verbo es kaeru porque estamos asumiendo que la persona que habla vive ahí. Ok. Sería la próxima semana regresaré. Este es un kaeru. Y sería watashi wa raishu Bien, bien. nihon e kaeru, kaeru más. No, conjúgueme bien ese verbo, por favor. Cierto. Eh, Kaerimasu. Entonces sería watashi wa raishu nihon e kaerimasu. Muy bien, ok. Watashi wa raishu nihon ni. Nihon ni. Es válido usar e también. O sea, las dos indican dirección. ¿Ok? O sea, es válido, pues. Pero tratemos de acostumbrarnos más que nada a usar e con el verbo ir. Bien, o sea, porque más o menos es como lo más común que se usa, pues. ¿Ya? O sea, pero es válido, pues. Entonces, watashi wa raishu nihon ni kaerimasu. La próxima semana regresaré a Japón. Ok, papá vendrá a Japón el próximo mes. Ahí el verbo es venir. Kuru. Kuru. ¿Qué grupo es Kuru? Kuru es primero. No. O vamos a ver. Kuru. Oh, no, es tercero. Sí. Kuru, Sí. sí. Grupo 3 solo tiene 3 verbos, ¿no? Que son Sí. Kuru, Suru e Iku. Kuru suruiku. Kishi iki. ¿Sí? De Entonces acuerdo. sería, ok, papá vendrá. Eso es futuro. A Japón el próximo mes. Y el próximo mes sería Raiketsu. Raigetsu. Entonces sería Shishi wa Chichi. 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 Shichi wa Ki Nihon ni. Momento. ¿Qué cosa dijo? No. Shichi wa. No, dije el verbo primero, lo Sí, siento. sí, 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 correcto. Sí, Shichi wa Raigetsu Nihon ni Kimasu. Bien. Moichi. Onegaishimasu. Ka. Chichi wa
Raigetsu Nihon ni Ikimasu. Kimasu. Sí. Chichi wa raigetsu nihon ni kimasu. Chichi wa raigetsu nihon ni kimasu. Mi papá el próximo mes a Japón vendrá. O sea, mi papá vendrá a Japón el próximo mes. Chichi wa raigetsu nihon ni kimasu. Ok, ahora aquí tengo la palabra umi que significa mar. Y tengo iku. Ok, ¿cómo diría usted? ¿Irás al mar mañana? Hmm. Um, ok, anata wa umi ni ikimasu ka? ¿Cuándo? Mañana. Mañana es hasta. Entonces sería eh, anata wa hasta umi ni ikimasu ka? Bien, ok. Kimi wa, o sea, yo uso kimi porque estoy Kimi. hablando de tú, no de Hai. usted. Nata es usted. Entonces yo cuando la escribo así, hablando de tú o de vos, uso kimi. Porque kimi es informal, es el equivalente de tú o vos. Ok, Solo vos. entonces, kimi wa, pero está muy bien, pues su respuesta está muy bien. A mí lo que me interesa es que sepan cómo estructurar una frase. Entonces puede Ujú. ser kimi o anata, pues si habla de usted. Entonces, kimi wa hasta umi e ikimasu ka. Irás al mar mañana. Kimi wa hasta umi e ikimasu ka. ¿Ok? Notemos, hay un sujeto, tiempo, luego lugar seguido de la partícula e, en este caso porque es el verbo ir, luego está el verbo en la conjugación adecuada y la partícula k al final. Ok, ahora ¿cómo dice no? Iré al mar la próxima semana. Hmm. Y respondiendo a la pregunta anterior, ¿no? Sería no. Iré al mar Ah, la próxima semana. sería ie watashi wa raishu umi ni iki ikimasu. ¿Chido? Watashi wa raishu. Una pregunta. Oh, hai. Comenzaría con ie Sí, watashi wa raishu umi ni ikimasu. bien. Ok, solo acostúmbreseme de nuevo a la partícula e. La Oh, partícula hai. e se usa con el verbo ir. O sea, su respuesta está bien. Como sea, está bien, pues. Pero no se me olvide, No es con ni, sino no se con me e. olvide que también existe esa partícula e. ¿Ok? Hai. Watashi wa raishu umi e ikimasu. Ok, Hmm. las dos significan lo mismo, estoy de acuerdo. O sea, pero no se le olvide el uso de la partícula e específicamente para el verbo ir. ¿Ok? Watashi wa raishu umi e ikimasu. Ok, ¿cómo preguntaría ahora? ¿Cuándo fuiste al mar? Ok, ese es un Ah, interrogativo nuevo, ese no lo hemos visto. Ok, le explico el umi. interrogativo antes, Hai. porque ese interrogativo es nuevo, no lo hemos visto, entonces lo vamos a implementar en esta lección. Es Hai. una palabra nueva. El interrogativo es itsu, Itsu. itsu, itsu, Ok. itsu, itsu, itsu. Itsu es cuando. Ay, ¿cuándo? No, ¿verdad? Solo Es sería que yo, Itsu umie ikimashitaka. sí, itsu, umie, Umie ikimashitaka. ikimashitaka. Sí, o sea, es que aquí lo confunde a usted que está doko-e, Ujú. pero porque ahí no hay un lugar, el lugar es doko, Es donde, ajá. ¿sí? Por eso está e acá, Doko e ikimasuka es a dónde donde, vas. va, Por donde eso es que fue. usted se confunde, pues, pero vea aquí, Ajá, vea para acá, ¿no? Aquí tenemos fuiste al mar, ajá. igual que en En- español, que solo le ponemos cuando al inicio, Sí. lo mismo, ¿sí? Itsu umie Entonces, ikimasuka. usted lo confunde que está aquí, pero es porque son dos Ikimasuka. preguntas diferentes.
Aquí Mm. estamos hablando de lugar, por eso está e. ¿Ok? Entonces sería, Pero para tiempo, recordemos que no necesitamos partícula. ujú, ¿Ya? Bueno, cuando son frases generales de tiempo, como que no sabemos específicamente, ¿no? Pero cuando queremos sí, decir que a tal hora sucede algo, sí se usa una partícula. O sea, por decir, si quiero decir que el terremoto sucedió a tal hora, en español hay una preposición a, ¿cierto? Para indicar en qué momento del tiempo pasó eso específicamente. a tal hora, ajá. A, sí, hay una preposición a. Entonces en japonés tiene que haber una partícula que sustituya eso. Pero cuando hablamos de frases generales de tiempo, no se usa partícula. Entonces por eso también solo va itsu y después el complemento así, sin nada. Entonces sería esto, ¿no? Itsu, umie, ikimashita ka, cuando fuiste al mar. Itsu, umie, ikimashita ka.